Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy al padre doctor Ricardo Irigaray, que nos va a hablar sobre por qué la obra de Tolkien resulta de tanto interés. Y luego abandonó la carrera e ingresó al seminario de San Isidro, donde egresó como bachiller en teología y recibió la ordenación sacerdotal. Fue capellán del Colegio Marín y del Centro Misional María, Madre de la Iglesia, enseñó latín, teología dogmática y fue profesor de religión del Colegio Marín y el Colegio San Esteban. Es licenciado en Sagrada Teología de la Facultad de Teología de la UCA. Dio cátedra de Teología Moral en la Facultad de Derecho de la UCA durante 14 años, la cual dejó para tomar la cátedra de Historia de la Cultura en el Colegio San Esteban. En 1993 inició su doctorado viajando a la Universidad de Oxford para obtener bibliografía para su tesis y a Pamplona para realizar seminarios doctorales en la Universidad de Navarra. Y en 1996 defiende su tesis doctoral obteniendo la calificación de magna cum laude. En 1995 fundó la Asociación Tolkien Argentina, en la cual dirige la revista Mathoms, y comienza a enseñar en los cursos de cultura católica, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del país. En 1999 publica su tesis bajo el título Elfos, Hobbits y Dragones, y otra obra más, Aproximación a Tolkien. En 2006 y 2007 cursa estudios pedagógicos y didácticos en la Facultad de Educación de la UCA, obteniendo el postítulo de profesor superior de teología. En 2007 inicia la Fundación para la Educación de San Francisco Javier. Unos años más tarde se aboca a dicha fundación, con la que construye las instalaciones para la nueva escuela, el Colegio San Pedro, que comienza a funcionar en el 2011 con el padre Irigaray como rector general y representante legal. Actualmente se desempeña como rector del Colegio San Pedro y durante 40 años ha mantenido y mantiene siempre la capellanía del Centro Misional María, Madre de la Iglesia. Habla varios idiomas. Doctor padre Irigaray, le agradecemos su presencia en el Ateneo y quedamos atentos a sus palabras. Bueno, Fernando, les agradezco yo, porque siempre para mí conversar sobre Tolkien es un placer, compartir este entusiasmo con otras personas. A lo mejor algunos de los participantes han leído la obra de él o han visto las películas, o a lo mejor también hay otros que simplemente sienten curiosidad y quizás puedan todavía tener por delante el placer de descubrir su obra más plenamente. Así que muchas gracias a ustedes por poder participar en este encuentro. Bueno, le hemos puesto por título esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Tolkien despierta tanto entusiasmo? Y realmente esto fue algo asombroso, que Tolkien no se lo esperaba, sus editores menos todavía. De hecho, le hicieron un contrato, no querían publicar la obra porque les parecía muy larga. En la Inglaterra de la posguerra mundial no abundaba tanto el papel, la obra parecía larga y decía, ¿quién va a leer tanta cosa? Y él había tenido éxito con el Hobbit, pero eso había sido en 1937. Y claro, después entre medio estuvo la Segunda Guerra Mundial y cambió todo.
Piensen ustedes que el Señor de los Anillos recién se va a estar publicando en 1954. Entonces terminó la guerra y pasaban los años y no había editor. Bueno, finalmente la editorial Allen and Unwin, que era la que había publicado el Hobbit, el hijo del dueño le dijo al padre: papá, mira, puede ser un riesgo editorial muy grande. Quizás vas a trabajar a pérdida, pero una vez en la vida, una gran editorial tiene que darse el lujo de editar una obra de arte, aunque sea un fracaso económico. Bueno, dijo el padre, saquémosla en 3 tomos. Entonces, si el primer tomo fracasa, nos quedamos ahí. Bueno, salió la obra y bueno, despertó una fiebre directamente, sobre todo cuando unos años después en Estados Unidos se publicó una edición que nosotros llamaríamos trucha, porque no pagó derechos de autor, y la edición era, diríamos, en pocketbooks, en libros de bolsillo, de tapa blanda, muy económica, y hizo furor en todos los campus universitarios de Estados Unidos. Bueno, y ahí saltó a la fama. La edición no tenía mucha calidad, diríamos, no estaba muy cuidada, inclusive había por ahí palabras que no estaban bien escritas o lo que fuera, pero la obra despertó un entusiasmo tremendo y a partir de ahí ya fue incontenible. Fue una bola de nieve que siguió creciendo. Tolkien se retiró, pocos años después se jubiló, porque toda la vida fue profesor en Oxford, salvo un periodo que fue profesor en la Universidad de Leeds, casi toda su vida fue profesor en Oxford. Bueno, justo se jubiló y, bueno, todos sabemos que la remuneración de los docentes en ningún país es superlativa, tampoco en Inglaterra. Pero bueno, allí cuando él se jubiló, comenzaron a entrarle los derechos de autor y realmente tuvo una vejez muy acomodada porque, ya les digo, esto fue una luz. Y no llegó a ver él las películas, salvo una que se hizo de dibujitos animados, muy, muy primitiva, pero lo sorprendente es que este entusiasmo por la obra de Tolkien, lejos de haber sido una moda pasajera, ha continuado, se ha sostenido en el tiempo. Yo le he preguntado a libreros, por ejemplo, ¿y Tolkien se vende? Siempre. Ya es un clásico. Se vende siempre. Entonces, cuando se hizo hace unos años atrás, una encuesta en Inglaterra acerca de cuál había sido el mejor libro que se había publicado en Inglaterra durante el siglo XX, estuvo, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero fue de los más votados. Así que está bien preguntarse por qué tanto entusiasmo por la obra de Tolkien, ¿no? Nosotros cuando fundamos la Asociación Tolkien de Argentina, que ya había asociaciones Tolkien en todas partes del mundo, y nos hemos carteado nos hemos comunicado con gente de todos lados, hasta en Vietnam hay una asociación Tolkien. Experimentamos con Jorge Ferro, que ustedes lo conocieron seguramente en la conferencia anterior, que fue él fue el vicepresidente de la asociación y yo fui el presidente, y en ese momento, cuando en el año 95 fundamos la asociación, ahí en esa época se hizo una movida en Buenos Aires que se llamaba Buenos Aires de Noche o algo por el estilo. Entonces se hacían conferencias y recitales y cosas así a la noche para la juventud. Y la Municipalidad de Buenos Aires nos llamó, fuimos a dar una charla y aparecieron todos unos pelilargos tatuados, ahí diríamos un público nada académico, pero fanático de Tolkien, que habían leído todo, una cosa impresionante. Entonces, nos mirábamos con Jorge, que nosotros, bueno, él es doctor en letras, yo soy doctor en teología,
los fundadores de la Asociación Tolkien éramos todos escritores, y nos mirábamos con Jorge y decíamos, tenemos que adaptarnos a este público, ¿no? Fue una experiencia muy enriquecedora, muy interesante. Bueno, así que queda planteada la pregunta, ¿por qué Tolkien despierta tanto entusiasmo? Y bueno, ahí se podrían ensayar varias respuestas, ¿no? Una es, diríamos así, toda la imaginería de la obra tolkieniana, de los dragones y de la magia y las espadas y etcétera, que obviamente es atractiva, pero que eso solo no explicaría todo, porque la gente se dedica, sobre todo los jóvenes, se dedican a estudiar en profundidad la obra de Tolkien, ¿no? No se quedan solamente con disfrazarse y hacer, qué sé yo, como se hace una vez por año, una batalla de elfos contra orcos. No, se dedican a estudiar incluso los idiomas que inventó Tolkien. Y te escriben en élfico o en runas de los enanos. Es muy curioso. Sobre todo, por ejemplo, la Sociedad Tolkien española es impresionantemente vital. Bueno, o sea que no basta con, diríamos, la parte imaginativa. Entonces diría uno, ¿qué otra cosa justifica este entusiasmo? Bueno, obviamente una segunda respuesta sería la calidad de la obra. En verdad está tan bien escrita, porque Tolkien era muy preciosista. Él mismo cuenta que no hay un solo párrafo de su obra que no haya sido reescrito por lo menos 6 veces. Entonces, buscaba mucho la coherencia interna. De pronto llegaba un capítulo, el capítulo 23, y descubría que la luna estaba en cuarto menguante, lo cual no calzaba con el capítulo 17, donde la luna estaba en luna llena, entonces no daba el tiempo. Tiraba todo, no, archivaba todo y empezaba a escribir todo de nuevo, para que calzara hasta el último detalle. Entonces, esto logró, diríamos, lo que se llama la coherencia interna, que es tan necesaria para que el lector quede cautivado por la obra, ¿no? Porque si uno está leyendo, supongamos, qué sé yo, un cómic de Superman, y resulta que viene el Lex Luthor con la kriptonita verde y Superman le dice, no me hace nada. Entonces uno dice, bueno, pero acá se rompieron todas las reglas del juego. Entonces ya se rompe la magia de ese submundo creativo que tiene sus propias reglas y que mientras que se mueva dentro de sus propias reglas, provoca en el lector este guiño de complacencia que es digamos, la credibilidad literaria. Esto lo analizó muy bien Tolkien en una conferencia que después publicó como libro que se llama Sobre los cuentos de hadas. Bueno, ya les digo, la credibilidad literaria es absoluta, no hay un detalle que rompa el hechizo, ¿no? Entonces, esto también es una obra maestra, muy bien escrita, pero yo diría que con eso tampoco alcanza, porque uno quiere, cuando lee una obra, uno quiere leer algo más que la mera peripecia. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, ¿no? Y estoy haciendo un esfuerzo para terminarlo, porque en verdad diríamos que los temas de fondo no son tan importantes. Está muy bien escrito, él es un novelista magistral, tiene muy lindas descripciones, me describe toda la Francia del siglo XIX, eso me gusta, me divierte, pero los temas de fondo no son tan trascendentes. Está el tema de la venganza, está el tema del honor, no son temas tan trascendentes. En cambio, los temas de fondo de Tolkien, eso sí, hablan al corazón, mueven el corazón del lector, emocionan. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Y cuáles son entonces esos temas de fondo de la obra de Tolkien? Bueno, también sobre eso se ha discutido mucho. De hecho, por ejemplo,
algunos han dicho que el tema central de la obra de Tolkien es la lucha entre el bien y el mal. Y nosotros, más allá de arriesgar una opinión personal, podemos recurrir a la opinión del propio Tolkien. Porque en el caso de Tolkien tenemos el enorme privilegio de que la obra ha sido interpretada por su propio autor. Sí, después que se popularizó tanto El Señor de los Anillos, todas las semanas le llegaban 2 bolsas de correo repletas de cartas. En esa época la gente escribía cartas de papel. Bueno, yo he escrito cartas de papel cuando era joven. A lo mejor algunos de ustedes también. Les llegaban 2 bolsas de correo repletas de cartas de papel con gente preguntándole si esta parte del Señor de los Anillos significa tal cosa y si esto es tal. Y él contestaba todo. De forma tal que tenemos la obra interpretada por el propio autor, lo cual no se da en todos los casos. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar mi tesis sobre Tolkien, empecé con un padrino acá en Argentina. Después tuve que emigrar para poder terminarla en Europa, porque, bueno, por las limitaciones que tiene nuestro país. Pero si no la hubiera terminado acá, si hubiera podido. Pero cuando empecé, el padrino de tesis de acá me dijo: ¿usted quiere hacer una tesis sobre lo que a usted le parece que dijo Tolkien o sobre lo que Tolkien quiso decir? ¿No? Entonces, a propósito, diríamos, me planteó esta pregunta como para que yo me esforzara por ser fiel al pensamiento del autor, ¿no? Bueno, ya les digo, entonces, allí hay personas que le han escrito donde le han dicho que les parecía que el tema central de la obra era la lucha entre el bien y el mal, con lo cual estaríamos en un lugar común, porque, qué sé yo, hasta dibujitos animados se refieren al eterno tema de la lucha entre el bien y el mal. Y Tolkien negó que ese fuera el tema central. Y dio una respuesta sumamente desconcertante, que yo creo que lo hizo un poco a propósito, porque a él le gustaba dejar a la gente cavilando. Que las personas se quedaran pensando y no decir las cosas en forma tan directa que la persona pudiera hacer un ping-pong con lo que él decía, sino que la gente se quedara pensando, a ver, profundizar un poco más la idea. Entonces él dijo: no, el tema central de mi obra es el derecho exclusivo que tiene Dios a ser adorado. ¿Cómo Dios? Que Dios no aparece en ningún momento, ni en el Hobbit, ni en el Señor de los Anillos. ¿Cómo pudo haber dicho eso? Entonces, en otra de sus cartas, él dice: sí, Dios no aparece explícitamente en ninguna de sus 1600 páginas que tiene el Señor de los Anillos, pero está presente en cada una de esas páginas. Lo que pasa, dice Tolkien, que yo los temas más importantes los he dejado solamente sugeridos para que los capte el lector más atento. Claro, entonces uno se empieza con diríamos que con este criterio hermenéutico, uno empieza a leer por segunda vez, por ejemplo, El Señor de los Anillos, y encuentra cosas como la siguiente, ¿no? El pasaje donde Frodo y Gandalf se ponen a conversar, y Gandalf le explica que el anillo que le dejó Bilbo es el anillo único forjado por Sauron, y que, bueno, todas las implicancias que tiene, ¿no? Entonces, cuando Frodo se entera de que el anillo es tan importante, y que Sauron mandó a los jinetes negros a buscar el anillo, y que él está en peligro, y que la comarca está en peligro, entonces dice Frodo que él le hubiera preferido que no le llegara nunca a él el anillo. A lo cual Gandalf, que representa la sabiduría, les dice: bueno, pero vos fíjate que cuando Bilbo encontró el anillo en las profundidades de la tierra, sí, está bien, el anillo tenía una voluntad de salir de las profundidades de la tierra, porque el anillo buscaba a su amo.
pero había más de una voluntad interviniendo en ese momento. Había una voluntad más alta. Y si Bilbo fue elegido para ser el portador del anillo, quiere decir que tú también has sido elegido para ser el portador del anillo. Entonces, ¿de quién es esa voluntad más alta? Más alta que la de Sauron. ¿Y quién ha elegido a Bilbo y a Frodo para ser portadores del anillo? No lo dice. Lo deja como sujeto tácito, para que el lector más atento lo piense. Pero bueno, más si nosotros consideramos, viendo todo lo que es la mitología de Tolkien, Sauron era un maya, es decir, estos personajes, diríamos, en la teología cristiana los llamaríamos de rango angélico, ¿no? Los mayas y los Valar. Entonces, más alto que eso solamente es Dios. Y eso lo encontramos en el Silmarillion, ¿sí? Que Dios recibe el nombre en el lenguaje de los elfos, el nombre de Ilúvatar, o también Eru, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar que el plan de Ilúvatar preside todo el Señor de los Anillos, y todo el Silmarillion también, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a descubrir que hay una presencia de Dios en la obra que, a propósito, Tolkien no quiso que fuera explícita porque él sabía que estaba escribiendo para un público post-cristiano. Un público que, si se le presentaba la religión cristiana en los términos conocidos, desecharía la obra antes de leerla. Entonces él prefirió situarla en un tiempo inmemorialmente remoto, precristiano. Por ejemplo, 10.000 años antes de Cristo, una cosa así. Donde ni siquiera había empezado el pueblo judío, no había empezado la revelación. O sea que no había ningún atisbo de nuestra religión que pudiera contaminar la obra. Entonces lo único que puede haber ahí es el conocimiento natural de Dios, el que el hombre puede adquirir por su propio razonamiento y, diríamos, la revelación primitiva, es el contacto que hubieran tenido los primeros seres con Dios. En este caso serían los elfos de la luz, los que cruzaron al reino bendecido, ¿sí? Que a través de los Valar se enteraron de la existencia de Ilúvatar. Bueno, el asunto es que, ya les digo, que no está explícita la idea de la presencia de Dios, salvo uno o dos momentos, por ejemplo, cuando Frodo y Sam llegan a Ithilien y se encuentran con Faramir, y los hombres de Faramir, antes de comer, hacen una oración silenciosa mirando hacia el oeste. ¿Está más en el Silmarillion? Sí, está más, hay más momentos, diríamos, de oración. Pero en El Señor de los Anillos y en el Hobbit casi nada. Pero está, como les digo, la presencia de Dios tácita en todas sus páginas. Sobre todo está desde el punto de vista negativo. ¿Por qué desde el punto de vista negativo? Porque Sauron, el Señor Oscuro, no solamente quería dominar toda la Tierra Media desde un punto de vista político, o político, económico y social, diríamos hoy en día. No solamente quería ser un rey o un tirano, él quería ser como un semidios. De hecho, con derecho de vida y de muerte sobre todos sus súbditos, y así lo tomaban los orcos. Por supuesto, un dios maligno, como aspiraron a hacerlo muchos emperadores del mundo precristiano, que se hacían adorar como dioses. Tanto, por ejemplo, en Babilonia, en Siria, en Egipto, en la Roma tardía, en los aztecas, en los chinos. Entonces, aspiraban a un dominio total de la persona, de sus súbditos. Porque si el emperador es Dios,
lo que él decía jamás se podía discutir. Nadie podía decir nada, porque era palabra de Dios. Y lo único que se podía decir es que alabamos Señor. Entonces, este era, digamos, el deseo de Sauron, el del Señor Oscuro, de adquirir ese dominio sobre todos los pueblos de la Tierra Media. Para que eso no ocurriera, los Valar envían a los 5 Istari, que se los llama magos, pero verdad no es que lo fueran, ese sería otro capítulo, el tema de la magia, manda a los 5 Istari, de los cuales 5, los 2 magos azules se pierden en el oriente y no figuran más. Radagast, el mago pardo, se dedica a los pajaritos y se olvida de su misión, y quedan 2 activos, que son Saruman y Gandalf. Saruman se corrompe, y todo el plan de los Valar para salvar a la Tierra Media de la tiranía del Señor Oscuro cae sobre los hombros de Gandalf. Pero Gandalf, que también es un maya, de la misma categoría que casi que Sauron, tiene, casi diría, tiene prohibido utilizar sus poderes de tal, sus poderes sobrehumanos. Solamente los utiliza en los momentos en donde, diríamos, tiene que empatar el poder de la oscuridad para poder dejar en libertad a los seres de la Tierra Media, que son ellos, según el plan de los Valar y de Ilúvatar, son ellos los que tienen que tomar las riendas de la Tierra Media. Y son ellos los que tienen que tomar el protagonismo de decir, no queremos ser esclavos y vamos a luchar por nuestra libertad. Entonces lo que hace Gandalf es tratar de unir a los elfos con los enanos, que están recontrapeleados, con los seres humanos, que no tienen ningún contacto, con los hobbits y con los ents y con todos los pueblos libres, digamos así, que todos se unan para tomar diríamos, el papel que les corresponde de defender su libertad, su dignidad de personas humanas, digámoslo así, su dignidad de personas, su libertad y por lo tanto su posibilidad de ser fieles a la verdadera moral, es decir, ser fieles al Dios creador, ¿sí? En el cuidado de la naturaleza y en la práctica de la verdadera moral. Porque no habiendo revelación divina, no había un culto establecido. Pero la fidelidad a Dios se vivía en la propia conciencia, haciendo lo que la conciencia dicta al ser humano, que es lo correcto, y resistiendo la tentación de obrar el mal. En eso se honraba al Creador y se vivía la fidelidad a Dios. Bueno, pues él logra unirlos a todos y entonces, bueno, tiene lugar toda esta épica tan entusiasmante, ¿no? Incluso hay algunas escenas de la película que es muy lograda. Por ejemplo, cuando en la tercera película del Señor de los Anillos llega el rey de Rohan con sus huestes en socorro de Gondor, que está sitiada. Esa escena donde Theoden, rey, exhorta a sus soldados a cabalgar a la gloria o a la muerte, es tremendamente emocionante, ¿no? Ahí, diríamos, es un logro de la película. Pero, como les decía, eso, sobre todo en el joven, mueve, porque en todo joven late, diríamos, hay un héroe latente. Especialmente nos dice la psicología que entre los 18 y los 20 y algo, hay una etapa que se llama en psicología la etapa mística, donde el joven se mueve por los grandes ideales. Equivocados o no, a lo mejor, no sé, fue digamos, la generación que entró en la guerrilla o que entró en el Colegio Militar de la Nación, pero hay un deseo de grandes ideales en el joven. Entonces, aparece acá
realmente es la lucha por la libertad, que es eterna, porque la libertad es un bien muy frágil que cada generación tiene que volver a conquistarla. Y nosotros mismos lo hemos experimentado. Bueno, todos los pueblos lo experimentaron. Cuando Tolkien escribió, cuando Tolkien termina de publicar el Hobbit en 1937, y la editorial Allen Unwin le pide que escriba más sobre los Hobbits, que le escriba una continuación, era el momento que se estaba cocinando la Segunda Guerra Mundial. Entonces en Europa habían aparecido los grandes autócratas, Mussolini, Stalin, Hitler, y eso no era indiferente para Tolkien, porque él peleó la Primera Guerra Mundial. De hecho, sus dos mejores amigos murieron en la batalla de Somme, en Francia, y él estuvo meses en una trinchera chapoteando en el barro en Francia. Y en la Segunda Guerra Mundial, su hijo peleó en la RAF, en la Royal Air Force. Entonces, la lucha contra los despotismos de la época, él la tenía muy adentro del corazón. La lucha por la libertad que en el inglés ha sido tan fuerte, y no es el único autor que quedó marcado por esa lucha. Pensemos, por ejemplo, en Orwell, 1984, o Huxley, Una visita al mundo feliz, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo la literatura de la época tenía esto, ¿no? Es decir, estaba en la mentalidad del inglés, no meramente defender el imperio británico, sino defender la libertad humana, la de ellos y la de todo Occidente, que estaba amenazada por estos autócratas de derecha y izquierda, que también los hay hoy en día, porque la tentación del autoritarismo es eterna. Como decía Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, cosa que Tolkien sintetizó magistralmente en la figura del anillo. Que el anillo, al ponérselo uno, no solamente te otorgaba invisibilidad y algunos de los otros poderes, sino que automáticamente te generaba una codicia de poder que te corrompía por dentro. Por eso no quiso ponerse el anillo Gandalf cuando Frodo se lo ofreció, y también se rehusó Galadriel cuando Frodo se lo ofreció. Y dijo Galadriel que había sido la peor tentación de su vida. Dice, ¿en qué me habría convertido si me hubiera puesto el anillo único? Una reina terrible que al principio hubiera impuesto el bien, pero fíjense, el bien impuesto por la fuerza es lo más odioso que existe. Por eso, ciertas revoluciones que hubo en la Argentina, moralizantes, que quisieron imponer la moral por la fuerza, originaron tanta resistencia, sobre todo de los artistas, de los intelectuales, de los músicos, porque se hace odioso el bien cuando se impone por la fuerza. Entonces, la misión de Gandalf no era imponer el bien por la fuerza, sino que era suscitar la reacción de todos los pueblos para que ellos defendieran su dignidad de personas y su libertad y sus derechos. Su derecho, como decía, a que cada compadre cultive su granja en paz en la comarca. Y bueno, y tuvo éxito. Bueno, esto, mis queridos amigos, creo que vuelve a ser enormemente actual en la época que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros durante el año 2020, que creo que quedará como un año para el olvido en la historia, hemos visto suspendidos muchísimos de nuestros derechos. El derecho a circular libremente por el país, el derecho a aprender, a enseñar, el derecho a trabajar. Hemos vivido una experiencia de encierro y de conculcación de los derechos que ha sido tremenda, y el daño que ha hecho, yo que estoy en la educación, el daño que ha hecho en los niños, en los adolescentes, y que como párroco lo veo también en los ancianos, por ejemplo. Esto ha sido una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo
costó que nos dieran permiso de vuelta para que los chicos pudieran volver al aula? ¿Cómo costó que nos dieran permiso de vuelta para que pudiéramos abrir las iglesias? ¿Cómo costó volver a reasumir nuestra vida? ¿No? Entonces, por H o por B, la libertad siempre está en peligro. Y el gran desafío de nuestra vida siempre va a ser recuperarla, luchar por merecerla, y una vez que la tenemos, ejercerla con responsabilidad en la fidelidad al bien y a la verdad. Diríamos que nobleza obliga. Entonces, si logramos nosotros el respeto de nuestros derechos, pues los primeros que tenemos que respetar los derechos y las obligaciones y los grandes valores seríamos nosotros mismos. Entonces, por eso es que la obra de Tolkien mueve tantas cosas en el corazón del lector. Y muchas más que hoy no va a haber tiempo para decir. Pero Tolkien tenía diríamos, la ilusión de que su obra hiciera esto. Fue criticada, algunos decían, no, eso es literatura de evasión. Pero él decía, sí, yo he construido un mundo secundario, que algunos lo llamaban un mundo fantástico, a él le gustaba decir un mundo secundario, con diríamos, el objetivo o la aspiración de que las personas que se sumergen en ese mundo secundario y se identifican ya sea con Aragorn, ya sea con Sam, ya sea con Gandalf, ya sea con quien sea, después cuando vuelven al mundo primario, el mundo que nosotros llamamos real, vuelvan, hay una palabra que él utiliza en inglés que es difícil de traducir, encouragement, como con más coraje, ¿no? Como fortalecidos, como alentados a vivir la moral correcta y a dar la lucha de todos los días. Y que comprendan que su vida, aunque sean personas muy pequeñas, tiene ética. Y en este sentido, en toda la obra de Tolkien hay una preferencia por los pequeños muy marcada. Saruman, por ejemplo, en su soberbia, va a decir que no comprende por qué Gandalf involucra a los hobbits, que no son más que un estorbo, son como un paquete, que lo único que hace es molestar, y sin embargo, el único que pudo llevar el anillo hasta el fin, sin sucumbir interiormente por el camino, fue un pequeño hobbit, precisamente porque era pequeño. Porque el problema del anillo es que suscitaba la soberbia, y Frodo tenía la humildad de saberse pequeño. Aún así el anillo lo fue carcomiendo. Imagínense lo que hubiera sido en las manos de un Boromir, por ejemplo. Entonces, y después, por ejemplo, el papel que tienen Merry y Pippin en suscitar que los Ents destruyan Isengard, la morada de Saruman, dice Tolkien en una carta, es como dos pequeñas piedritas que golpearon contra la ladera de una montaña y desataron un luz incontenible. Entonces el papel de los pequeños. Y con eso nos está queriendo decir Tolkien que a lo mejor a nosotros nos puede parecer que somos personas que no movemos la aguja, que no podemos alterar el curso de la historia, que no vamos a poder cambiar al mundo. Pero lo que nos está diciendo Tolkien es que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra partecita. Y no nos preocupemos si es grande o pequeña. De eso se va a preocupar la divina providencia, que muchas veces, a través de pequeños gestos o de personas aparentemente intrascendentes para la sociedad, desata fenómenos inesperados, olas incontenibles. Lo dice también Elrond en el concilio de Elrond, dice, esta es la hora en que los pequeños hacen temblar los tronos de los grandes.
Sí, siempre existe esa posibilidad. Y de pronto viene, por ejemplo, una elección sorpresa y los poderosos tiemblan, ¿no? ¿Y quién hizo esa revolución? Oculta, silenciosa, los pequeños. Así que, queridos amigos, nosotros dejemos de lado si somos personas de importancia o somos personas de a pie, como decían los ingleses, el everyday man. Eso no nos tiene que importar. A nosotros nos tiene que importar que nuestra pequeña batalla cotidiana la demos con nobleza, con entereza de corazón y con total entrega. Y con nuestra pequeña entrega, la divina providencia tejerá sus destinos. Bueno, espero que esto les ayude para la lectura de Tolkien. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno. Muy interesante. Yo voy a hacerle una pregunta que está relacionada con la atracción que provoca el anillo. ¿Cuál es el significado o cuál es lo que usted ve en esa atracción de todos por poseer el anillo? Sí. Y un poco la condena que implica. Claro. Fíjate que la figura que nos puede dar, la contrafigura que nos puede dar la respuesta es Tom Bombadil. ¿Sí? Porque el anillo, como lo podemos leer en el Silmarillion son 5 obras inconexas, justapuestas entre sí. La última de ellas se llama de la tercera edad y la forjación de los anillos de poder. Entonces ahí explica Tolkien que el anillo único lo hizo Sauron para dominar a los otros anillos y en él depositó gran parte de su poder. Entonces, el anillo representa la codicia del poder o el poder ejercido de forma codiciosa. Está, como les decía, en la línea de lo que decía Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, el poder suele ser algo adictivo. Entonces, nos presenta Tolkien la figura de Tom Bombadil, que es una contrafigura, porque fíjense que el anillo no tiene ningún poder sobre Tom Bombadil. Frodo se lo pone y Tom Bombadil lo sigue viendo. O sea que a los ojos de Tom Bombadil no lo hace invisible. En el concilio de Elrond, cuando se piensa qué se puede hacer con el anillo, ya que no se lo puede destruir con medios normales, solamente llevándolo a las grietas del destino, alguno propone, ¿y por qué no se lo damos a Tom Bombadil? Porque él nunca va a sucumbir al hechizo del anillo o al deseo de ponérselo y de ejercerlo, de ejercer el poder. Entonces, dice, me parece que es Elrond o Gandalf, dice, sería el peor de los guardianes, porque como no le daría ninguna importancia, lo dejaría tirado por ahí. Porque Tom Bombadil es una especie de San Francisco de Asís, que ama los lirios y los sauces y el arroyo y el hermano sol y la hermana luna. No posee nada, pero es señor de todo. Eso se lo dice la mujer de Tom Bombadil a Frodo, cuando ella dice que es el señor de todo eso, y entonces Frodo le dice, ¿entonces es el dueño? No, le dice Valla de Oro, porque ser dueño sería una esclavitud, quedarse atado a estas cosas. Él es señor, que es otra cosa, pero no dueño. Entonces, así vivía San Francisco de Asís, que disfrutaba de todas las criaturas de Dios, pero no se sentía dueño de nada, vivía en la pobreza más absoluta. Entonces, ahí la figura de Tom Bombadil está para reflexionarla, porque nos da la contrapartida. Y eso nos puede ayudar a encontrar la clave. Dice Tolkien, es el antiposesivo por excelencia. Y vos fijate que en la obra de Tolkien, por ejemplo, el pecado de la lascivia, o el pecado sexual, prácticamente no aparece.
En el confesionario es el más popular de los pecados, el que la gente más menciona. No sé, a lo mejor por un error de conciencia nuestra, ponemos mucho la mirada en ese tema. En la obra de Tolkien hay una sola escena donde el Melkor Morgoth formula pensamientos lascivos viéndola bailar a una princesa élfica. Es el único caso donde está mencionado. Una obra inmensa donde el tema no aparece. El centro, diríamos, de la maldad en la obra de Tolkien es la posesividad. Él lo llama en inglés possessiveness, ¿no? La posesividad. Y esto está buenísimo, porque hasta el amor más lindo de un muchacho y una chica que se enamoran y se casan puede estropearse por la posesividad cuando se transforma en un amor posesivo, o el de una madre por el hijo. La psicología lo ha estudiado mucho, cuando el amor posesivo de la madre puede castrar psicológicamente al hijo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la posesividad y la adicción que genera el decir yo tengo la batuta, yo tengo la manito, las cosas se hacen como yo digo y no se te ocurra sacar los pies afuera del plato, es tremendo. Todos tenemos, como se decía en una época, un enano fascista de esto. Y de esto reflexiona Tolkien. Por eso es que el anillo representa esa eterna tentación. Muy bien, no sé si alguien tiene más una pregunta. Ahí Juan María Díaz levantó. Padre, la figura de Gollum es un personaje que tiene un complejo psiquiátrico, psicológico muy moderno y muy actual. ¿Conocía Tolkien de psiquiatría en esa época? No, aparentemente por lo que leemos de su biografía se ha escrito mucho, ¿no? sobre él, no, nunca se dedicó a los estudios psicológicos o psiquiátricos, pero sí se dedicó a la literatura. Y la literatura, José María, nos da todos los principales tipos psicológicos y el estudio, diríamos, de los mismos, de sus características, desde un punto de vista descriptivo. Por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿de dónde sale? Y sale de la tragedia griega, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, qué sé yo, Hamlet, Don Quijote, el Werther de Goethe, las grandes obras literarias, todas nos describen una psicología. En el caso de Gollum, hay, como vos decís, un desdoblamiento de personalidad que está plásticamente, gráficamente representado, porque él llega incluso a discutir consigo mismo entre su parte buena y su parte mala, que es muy interesante porque eso es otra de las cosas que hace que la obra de Tolkien no sea tan simplista, cosa que aburriría, no caiga en el maniqueísmo de los buenos y los malos, sino que todos, cada uno de nosotros, tenemos dentro de nosotros mismos pasta para ser un santo o para ser un canalla. Y tenemos impulsos buenos y tenemos impulsos malos. Y tenemos la lucha todos dentro de cada uno de nosotros entre nuestros buenos impulsos y nuestros malos impulsos. Lo que Platón representaba con el mito del carro, ¿no? El carro que era tirado por el caballo blanco y el caballo negro representando los malos impulsos y las malas pasiones, y el caballo blanco representando los buenos, y el auriga con la mano fuerte en la rienda para que el carro no volcara. Bueno, esto en la obra de Tolkien está. Vos fijate, por ejemplo, la crisis interior que tiene Boromir, la crisis interior que sufre el propio Frodo. Cada uno de los personajes se enfrenta con las alternativas de decidir entre el honrar el bien o dejarse llevar
por el camino, por el otro camino. Por ejemplo, Sam, cuando ve que su amo se escapa con el anillo puesto, y él se tira al agua para seguirlo, pensando, sin saber nadar, ¿no? Dispuesto a morir antes que abandonarlo. No, está muy bien porque eso nos interpela a cada uno de nosotros. Todos tenemos pasta para ser un Smeagol o un Gollum. Y cada uno de nosotros es su propio peor enemigo. Y todos tenemos que dar esa batalla interior. No es tan simplista como que es luchar contra el mal que está afuera. El mal está afuera y está dentro. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer esa lucha por el ennoblecimiento personal. En sus cartas, Tolkien dice que él usa mucho la palabra ennoblecimiento, pero equivale a el proceso de santificación. En verdad, el libro dice es un estudio del proceso de santificación de Frodo. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Quería, en relación, porque en su momento hice un estudio al respecto de las tentaciones del anillo y traté de hacer un seguimiento de las tentaciones alrededor de todos los personajes que alguna vez tienen algo que ver con el anillo. Y bueno, quería formular esta pregunta porque en su momento quería saber una opinión más, ¿no? En su momento me llamó mucho la atención que solo 2 personas vencen, o 2 seres, mejor dicho, vencen la tentación del anillo. Uno es Galadriel, como dijo el padre, y el otro es Sam. Y bueno, quería saber, digamos, a mi criterio, uno se salva por su, digamos, por su calidad de persona, que sería el caso de Galadriel, y a mi entender, Sam, es cierto que ambos no tienen o no han tenido, para el momento de de ponerse el anillo, no han tenido la tentación durante tanto tiempo como Frodo o cualquiera de los otros que sí lo han tenido, pero para mí Sam se salva por una cuestión de humildad. Cuando dice que él prefiere un jardín no del tamaño de un reino, sino el jardín que él pueda trabajar con sus propias manos. Quería saber qué opinión tenía el padre al respecto. Gracias. Sí, efectivamente, Marcos. El tema de la humildad es un tema clave en la obra de Tolkien. Es un tema clave. Y sí, él se salva por su humildad y por su sentido común. La figura de Sam es muy interesante porque Tolkien cuenta de dónde salió la figura de Sam. Él cuando en la Primera Guerra Mundial es destacado al frente de combate, bueno, como pasaba, él estaba justamente en ese momento estudiando en la universidad, entonces Inglaterra tenía la costumbre de que los muchachos que tenían estudios superiores, después de una breve instrucción militar, ya entraban como oficiales. Y los que no tenían instrucción superior entraban como suboficiales o soldados rasos. Entonces, él cuenta que estando allí en las trincheras, en la batalla del Somme, descubrió que esos soldados rasos, o esos cabos o sargentos, que eran campesinos ingleses, eran enormemente superiores a él en cuanto a sentido común, a tener los pies sobre la tierra, en humildad y en heroísmo. Y le adjudicaban un soldado raso a cada teniente en calidad de scout. Entonces el scout tenía que ilustrarle las botas, tenía que prepararle la comida, tenía que conseguirle ropa limpia, etc. Era como en la Inglaterra de esa época, todavía estamos hablando de 1916, 1917, todavía estaba mucho la sociedad estratificada, ¿no? Y él concibió una admiración inmensa por la humildad y por la sencillez del campesino inglés. Y dice que de ahí sacó la figura de Sam. Sí, está muy bien dicho por vos, Marcos, es real. En cuanto a Galadriel, en Galadriel hay un heroísmo tremendo, porque ella tenía uno de los 3 anillos. Y gracias al anillo que ella tenía, había hecho Lothlórien, el bosque dorado, donde nunca entraba la decadencia, era todo maravilloso. Pero ella sabía que si el anillo único era destruido, el anillo que ella tenía iba a perder toda su eficacia
y que su reino iba a sucumbir. Iba a ser, diríamos, iba a perder su magia, iba a ser arrasado por el cambio climático, diríamos hoy en día. Y ella iba a tener que irse por los puertos grises hacia el reino bendecido, de renunciar a todo lo que había creado en la Edad Media, en la Tierra Media, quiero decir. Entonces, el sacrificio que hace ella al devolverle el anillo a Frodo para que vaya al Monte del Destino y lo arroje en el fuego, es el sacrificio de toda su vida y de todo lo que ella había hecho de su vida, que era interminable, tenía no sé cuántos miles de años, ¿no? Y que hubiera seguido y seguido y seguido. Sí, el caso de Galadriel es muy lindo, porque además ella era una penitente. Ella tenía un pecado de origen que había sido de soberbia, precisamente. Cuando se rebeló contra los Valar en el Reino Bendecido y se trasladó a la Tierra Media junto con los Noldor, ¿no? Con los elfos que se vinieron de allá rebelados. Sí, pero era hija de Finarfin. Disculpe que lo interrumpa, era hija de Finarfin, por lo tanto no caen dentro de la maldición, pero solo porque aceptan ir con los hermanos, pero ellos no mataron a los Teleri. No, pero estaba esta soberbia de decir, nosotros vamos a hacer de la Tierra Media lo que los Valar nos están ocupando de hacer. Que fue lo mismo que hizo Sauron, ¿no? Claro, Sauron mucho peor. Entonces, Tolkien dice que ella era una penitente. Tiene mucha raíz. Cada uno, bueno, te agregaría que el tercero que se negó a tener el anillo fue el propio Gandalf, ¿no? Él tenía más conocimiento de causa. Y ahí lo podríamos agregar también a Aragorn, porque Aragorn podría haber intentado lo que intentó Boromir, y nunca lo intentó. Es cierto, pero bueno, Aragorn, como lo dice el mismo Tolkien, Aragorn estaba por encima de los hombres, ¿no? Ni siquiera era, digamos, había renacido la sangre de Osternesy, así que no, Sí. Ni siquiera era un hombre, estaba más allá hasta de los hombres. Me llama la atención lo que dice de Galadriel, porque el padre Murray, que era el amigo de Tolkien, del oratorio de Birmingham, le dijo en una carta, no sé si leyó esa carta en el epistolario, cuando le dice que él ve muchos paralelismos entre Galadriel y la Virgen María. Bueno, y María, y la Virgen María, y él le dice, solo alguien como usted podría haber visto ese paralelismo. Sí, pero en verdad Tolkien lo negó, dijo que era una penitente, o sea, no se lo quiso decir in your face al padre Murray, pero en otras cartas dice que no, que ella era una penitente, a diferencia de María, que nunca tuvo pecado ni original ni personal. Y en verdad esos paralelismos a Tolkien no le gustaban nada, porque le parecían simplistas, y por eso dijo, no, en mi obra no hay ninguna analogía. Así como un lector le mandó una carta preguntándole si los orcos representaban a los comunistas, y le molestó profundamente este paralelismo. Y todos otros paralelismos así sí. que quisieran... Cuando le preguntaron si el anillo era la bomba atómica, le preguntaron también, en una carta. Él decía que no, él no hacía analogías, sino aplicabilidad, ¿no? Entonces la figura de Galadriel es muy linda, pero ella tiene su pecado original. Y por eso su sacrificio es expiatorio. Es muy interesante esto. Muchas gracias. Bueno. Analía, ¿alguna pregunta más? Sí, está Santiago Olmedo. En su libro Aproximación a Tolkien, trata un concepto que no lo llego a entender del todo, por eso aprovecho la oportunidad para preguntárselo. La eucatástrofe. Ah, sí. Sí, este es un concepto que a Tolkien le gustaba mucho, porque tenía su raíz en el cristianismo, ¿no? El concepto de eucatástrofe es que, bueno, que de pronto cuando a pesar de todos los esfuerzos humanos, las cosas en vez de solucionarse van hacia un desenlace terrible, catastrófico,
y de pronto por un giro inesperado del destino, Tolkien utiliza siempre la palabra destino para no decir de la divina providencia, porque si no ya caería en el lenguaje cristiano. De pronto, por un giro inesperado del destino, esto que parecía que naufragaba todo, se resuelve y termina resultando mejor de lo que cualquiera de los participantes hubiera podido planificar por su cuenta. Y por eso lo llama eucatástrofe, porque eu es un prefijo griego que significa bueno, ¿no? Como eugenesia es un buen nacimiento, etcétera. Entonces, es una catástrofe que termina bien y que abona a lo que dice el dicho de que no hay mal que por bien no venga, o que al final termina siendo todo mucho mejor que si no hubiera ocurrido la catástrofe. En eso, digamos, eso que uno podría decir, bueno, pero esto ¿qué será? ¿Nada más con recurso literario? No. En esto hay también un acto de fe de Tolkien, de que conduce la historia del mundo, es Dios, y la divina providencia interviene muchas veces para que las situaciones que a nosotros nos parecen más catastróficas finalmente devengan en un bien mayor. Y dice, la catástrofe más grande de la historia fue la resurrección de Jesucristo el tercer día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, padre. Ha sido un gusto escucharlo y que después se haya dado así unas preguntas y respuestas interesantes en nombre del club y le agradezco y bueno, seguiremos presentando eventos y conferencias que se pueden escuchar en YouTube, en Ateneo y Biblioteca Cuba. Ahí pueden ver todo lo que hemos hecho este año en el Ateneo. Bueno, los saludo a todos y nuevamente gracias. Gracias. Leo, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, padre.